Buenas noches, vamos a comenzar con la conferencia número 43, diversos tipos de yoes lujuriosos. El propósito de esta conferencia es estudiar cierto tipo de defectos que tienen atrapada gran cantidad de voluntad y de ánimo, mucho fuego, para la hora de la autorrealización íntima del ser. Entonces vamos a estudiar. El objetivo de esta conferencia también es descubrir qué es la castidad, porque solamente a través del estudio de lo que son los yoes de lujuria vamos a poder ver qué significa la castidad en realidad. La castidad es simplemente conocer el valor de la energía creadora sexual, cómo nosotros a lo largo de nuestra existencia hemos dado mal uso a esa energía creadora. No supimos en realidad para qué se debía utilizar, nunca probablemente nadie nos habló acerca de la gran capacidad que tiene esta energía de regenerar nuestro cuerpo físico, de regenerar nuestros cuerpos internos y la conciencia que está en cada una de esas esencias, en cada uno de esos átomos solares que nosotros tenemos en nuestro interior y que forman lo que son nuestra conciencia. Entonces, pues, el objetivo de esta conferencia es descubrir de qué manera nosotros hemos utilizado esta energía creadora sexual con el fin de potenciar el ego en vez de la conciencia, de qué manera nosotros hicimos mal uso de esta energía y allá está atrapada pues toda nuestra conciencia acerca de lo que es la castidad en esos yoes de lujuria. Pues esto que es la castidad es fundamental para realizar el trabajo de la autorrealización, porque para trabajar en el suprasexo necesitamos tres cuestiones para la hora de la práctica sexual: la fidelidad, castidad y el amor. Entonces, el valor de la energía creadora sexual es fundamental para la construcción de lo que es el amor. Y pues obviamente la fidelidad, porque dentro de los yoes lujuriosos pues obviamente está el yo del adulterio, entonces la fidelidad solamente se va a lograr también estudiando lo que es la lujuria. Entonces existen dos tipos de fuego. Vamos a comprender que la lujuria es el funcionamiento del fuego pero invertido. En cambio, la castidad es el funcionamiento del fuego, pero ascendente. Existe el fuego de la Kundalini, que es el fuego que simplemente va a regenerar y crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Es el fuego que asciende victorioso por la columna vertebral y que va a conectarnos con nuestro ser, con nuestra conciencia, nuestro 3% de justicia, sabiduría y amor. Nos va a conectar de nuevo con los centros superiores de nuestra máquina humana, que son nuestra glándula pituitaria y nuestra glándula pineal. Allá está lo que conocemos como la capacidad de autoobservación y como la capacidad pues, de conectarnos con la sabiduría cósmica universal. En cambio, el fuego descendiente se conecta con lo que son los infiernos atómicos del humanoide, que es el abominable órgano kundartiguador. Está conocido también como la cola de Satán, que es todos esos átomos lunares que nosotros teníamos en nuestra energía creadora sexual, los pusimos a involucionar y simplemente se transformaron en átomos lunares, creando todo lo que son nuestra legión de defectos psicológicos y ennegreciendo todo lo que es nuestra envoltura seminal. Es decir, el alma pues se contaminó y se oscureció, creando lo que son los diferentes tipos de ego que tenemos nosotros, los 7 yoes causa. Ahí vemos pues nuestra serpiente del órgano kundartiguador, serpiente invertida. Entonces, existen 3 tipos de uso de la energía creadora sexual, 3 tipos de sexología. El suprasexo, que es la creación de los hijos de la luz, la regeneración de nuestros cuerpos internos y la creación de ellos también en la práctica del suprasexo, práctica en la cual se unen un hombre y una mujer para crear algo superior,
que es la parte espiritual, que nosotros últimamente en estos tiempos, en la actualidad, pues hemos olvidado lo que es en realidad el alma, lo que es el espíritu, y creemos que ya los tenemos. Sin embargo, es cuestión de crearlos a través del suprasexo, porque en realidad están atrapados en lo que es el ego. El sexo normal es el sexo para reproducir la especie. Sin embargo, nosotros pensamos que todo el mundo tiene los hijos actualmente a través del sexo normal, que es procreación. No, este tipo de procreación, de reproducción de la especie se practicaba antiguamente cuando los seres humanos estaban en contacto con los gurús devas de la naturaleza, que los llevaban a un templo con el fin de reproducir la especie sin fornicación, es decir, que un solo átomo esperma y un solo átomo de femenino, el óvulo, se conectaran y diera como resultado el nacimiento de un ser humano, pero sin todos los átomos involutivos que se derraman de una fornicación. En realidad es lo que se llama la Inmaculada Concepción. No se expulsan desmesurada cantidad de átomos ni se ponen a involucionar, sino que solamente es uno el que sale y que va a hacer la función de reproducir un nuevo cuerpo físico humano. Y pues lo que conocemos como infrasexo, que es la sexualidad como goce animal, placer y la reproducción del ego, es decir, la involución de todos nuestros átomos solares que se transforman en lunares y que vienen a constituir todas las legiones de lo que es nuestro ego. ¿Por qué debemos estudiar los yoes lujuriosos? Pues el estudio de este tipo de yoes, este tipo de defectos, es esencial para el trabajo en la autorrealización íntima del ser. Gran parte de los defectos, por no decir que la mayoría de ellos, se desprenden de la lujuria, porque a través de un mal uso del sexo fue que dimos luz a esta creación abominable que es nuestro ego. Necesitamos lograr la castidad para tener el poder de crearnos y regenerarnos. Necesitamos rescatar el fuego que hay atrapado en cada defecto, porque esto es lo que nos va a ayudar en el nacimiento espiritual. No podríamos comprender cómo practicar el sexo con castidad si no sabemos de qué manera hemos puesto a involucionar pues nuestra energía. Si nos damos cuenta de el nivel de placer o el nivel de dolor que nos producía realizar una práctica donde no estábamos conectados a una pareja por amor, donde no había ningún objetivo trascendental, pues en realidad no podríamos llegar a conocer cómo hacer esta práctica con un objetivo trascendental, con un objetivo espiritual, de unión y de la creación de la fuerza del amor, una fuerza muy superior que no tiene nada que ver con lo que es la lujuria, que es simplemente el instinto poniendo en funcionamiento pues todos los más bajos deseos carnales y que en realidad pues llevan a cabo una desconexión con lo que es nuestra parte superior, nuestros centros superiores. Entonces cada vez vamos a necesitar en la práctica de suprasexo purificar más la energía, porque la energía necesita llegar a un nivel de pureza en el que se prenda el fuego, se despierte la serpiente Kundalini para que empiece a ascender por nuestra columna vertebral. Entonces, a partir del estudio de la lujuria, ese fuego se va a rescatar y va a purificar la energía a un nivel que va a llevar que esa serpiente finalmente despierte y empiece a regenerar y a crear nuestros cuerpos. Entonces, de la mano de nuestra Madre Divina vamos a estudiar estos yoes lujuriosos. Lo dirige ella, pues nuestra Madre Divina es la ley superior del amor y es ella quien va mostrándonos en nuestros diferentes desdoblamientos astrales, en nuestros, sueños, todo lo que podamos conocer como nuestras experiencias
interiores, nuestras experiencias con lo que es el conocimiento íntimo, los mundos internos nos van a ir mostrando cómo estamos llevando nuestro trabajo, qué defecto debemos estudiar, concentrarnos en él más que todo, por qué lado meternos, todo esto lo va a llevar a cabo la Madre Divina. En el astral y en el físico también nos va a ir activando ciertas experiencias de manera que nosotros podamos observar qué está sucediendo en nuestra psicología mientras estudiamos las identificaciones con la lujuria, es decir, cuando nosotros nos identificamos, es decir, que el defecto se apodera de nosotros. Por ejemplo, si por la calle voy pasando y veo un prototipo de belleza, una mujer, veo un hombre que le fascinó y se queda mirando y se le sale el yo mirón, entonces en ese momento va a estudiar ese defecto lujurioso, etcétera, y así sucesivamente. Poco a poco se van a ir activando diferentes detalles para que los vamos estudiando y los vayamos autoobservando en el diario vivir. El trabajo debe hacerse mediante la autorreflexión íntima. ¿Qué es esto de la autorreflexión íntima? Que en la meditación reflexiva también vamos a ver asimismo como la muerte en marcha en la cotidianidad. En la reflexión personal íntima vamos a estudiar nuestro pasado, porque quien no estudia el pasado pues está condenado a repetirlo. Entonces debemos estudiar de qué manera se manifestó el defecto fornicario, en qué forma. Vamos a ver ahora, a continuación, un conjunto de detalles lujuriosos que podemos o no podemos haber alimentado en esta existencia. Es un cuadro descriptivo que se muestra con el fin de que nosotros podamos hacer un estudio de nuestros yoes lujuriosos. Muchos de estos defectos puede que no los hayamos llevado a cabo en esta existencia, sin embargo es importante exponerlos todos y pues describir qué son este tipo de defectos con el fin de que nosotros podamos tener de pronto un estudio de cada uno de los detalles y de pronto hasta si tengamos uno de estos defectos en la luna oculta, es decir, en la parte de nosotros mismos que no reconocemos o aceptamos que tenemos. Hay defectos muy ocultos dentro de nosotros que el ser no nos permite ver, que de pronto llevamos a cabo en una existencia pasada, pero necesitamos un nivel de profundidad en el estudio psicológico para que nos los empiecen a mostrar. Entonces, pues, los siguientes cuadros van a ser un punto de referencia para nosotros analizar en meditación y empezar a estudiar. Primero podemos estudiar los que sabemos que hemos llevado a cabo en esta existencia y así vamos trabajando y vamos profundizando y de pronto pues nos van mostrando otros defectos que tenemos más ocultos y no percibimos, no aceptamos que de pronto están ahí. Vamos a ver. Entonces, el yo fornicario es el yo que puso a involucionar toda la energía creadora sexual y hay diferentes vertientes por las cuales se puede manifestar esa fuerza que llevó a cabo la acción. Está el deseo. El deseo es el que dirige la fuerza, el que dirige el fuego. Entonces nuestros diferentes deseos nos van robando ese fuego diariamente. Las diferentes justificaciones mentales, evasivas, escapatorias y nuestra mala voluntad, simplemente cuando decidimos hacerlo a conciencia, sabiendo que nos causa daño, entonces pues ahí está actuando nuestra mala voluntad. Y así es como nosotros traicionamos a nuestro ser, a través de estas tres vertientes. Entonces el fornicario consiste en el defecto que pone a involucionar la energía creadora sexual, ya sea a través del orgasmo, la eyaculación,
y que empieza primero que todo por la parte del defecto de la masturbación. La masturbación es la práctica de autoestimulación y desarrolla un defecto que es el autohomosexualismo, porque la persona está activando su energía sexual con su misma polaridad. Si es el caso de una mujer, está teniendo actividad sexual consigo misma, o sea que ella tiene una energía magnética, está alimentando su propia energía y está desarrollando el defecto autohomosexual. Asimismo, el hombre tiene una energía eléctrica y está dándole su energía pues a la misma polaridad que caracteriza su sexo. Cuando en realidad pues la parte magnética debe interactuar con la eléctrica, no con el mismo tipo de polaridad. Entonces pues ahí está el defecto de la masturbación. Las poluciones nocturnas, que ya vamos a verlo más adelante, y el sexo en vagina con orgasmo. Entonces en el yo de la masturbación vamos a ver que hay dos maneras de realizar esta práctica de autoestimulación. Vamos a estudiar el defecto, si nosotros lo hemos llevado a cabo en esta existencia, si hemos puesto a evolucionar nuestra energía de esta manera, vamos a estudiar de qué forma lo hicimos, si lo hicimos de manera solitaria o asistida, vamos a analizarlo en meditación. En solitaria, pues obviamente vamos a tener que estudiar si lo realizamos con la ayuda de cierto tipo de aparatos, pornografía, muñecas, objetos sexuales o qué práctica o objeto para estimularnos utilizamos y por qué lo hicimos. Ahí vamos a ver cómo se alimenta el defecto, de qué maneras recurrió a otras cuestiones para elevar el voltaje como tal de ese defecto, porque el defecto se va alimentando cada vez más, sube de peso atómico y pues busca nuevas estrategias para alimentarse, busca nuevas como formas, recursos, y va evolucionando. Un defecto evoluciona y quiere pues diversificar más la manera de alimentarse. Entonces pues ahí se le da la energía a partir de la masturbación a dos tipos de entidades. La persona que lleva a cabo una práctica de masturbación, al parecer o en su imaginación, puede creer que está teniendo una práctica con una persona que se está imaginando. Sin embargo, está teniendo una práctica consigo mismo y está alimentando una entidad que se está apoderando de su energía. Esta entidad en la mujer es conocida como el incubo y en el hombre es conocida como el sucubo. Es la entidad que recoge toda esa energía que se puso a evolucionar en la práctica de masturbación. Y la parte de masturbación asistida, que es ya cuando se realiza esta práctica de estimulación del aparato sexual con algo que no es apropiado pues para la transmutación sexual. Para la transmutación sexual lo único que debe interactuar es el lingam con el yoni, es decir, el falo con la vagina, y deben conectarse porque son los portales energéticos para ascender la serpiente de fuego Kundalini. Todo lo que no sea esto, todo lo que sea estimulación a partir de objetos, de partes del cuerpo diferentes, pues no van a llevar a que haya esa unión electromagnética que active la serpiente Kundalini, sino que van a poner en actividad el yo masturbador. Y pues si se realizan una práctica de sexo hombre y mujer, pues obviamente vamos a ver diferentes estrategias, diferentes métodos y recursos que empieza a imaginar y querer explorar y activar el yo masturbador, que es el sexo, bueno, no el sexo, la masturbación manual,
que es cuando se utiliza la mano para estimular el aparato sexual del hombre o la mujer. El sexo anal, la masturbación anal, es cuando se estimula el ano para producir diferentes sensaciones lujuriosas en la práctica sexual, pues que nada tiene que ver con la parte de la transmutación, que no tiene nada que ver con la unión del lingam y el yoni. El sexo oral, la masturbación oral, que es la activación de la energía, la involución de la energía a través de prácticas de estimulación con la boca. El bestialismo y la necrofilia, que ya son defectos muy pesados de lo que es la masturbación. En el bestialismo la persona utiliza animales para estimularse su aparato sexual e involucionar la energía, y en la necrofilia pues utiliza como objeto de masturbación un cadáver. Entonces vamos a ver ahora otra rama de lo que es la masturbación, que es el yo de las poluciones. Está muy relacionado pues con todo este proceso de involución de la energía que se dio en la masturbación, porque también se alimentó la entidad que es el incubo o el sucubo. En el astral, es decir, en nuestros sueños, cuando nosotros tenemos un prototipo de belleza, una persona o una imagen de una persona física que nos impactó psicológicamente por nuestros conceptos de agrado hacia las formas físicas de ese personaje, entonces empezamos a desear, empezamos a imaginar, empezamos a todo lo que son la parte de las impresiones, a guardarlas dentro de nuestra psiquis, la parte de las impresiones visuales, que me agradó cómo se veía el pelo, cómo se veía los senos, en el caso del hombre, ¿no? Que me agradó cómo se veían sus muslos, etcétera. Entonces esas impresiones visuales quedan grabadas en la psicología, así como las auditivas, el agrado por cierto tipo de voz, las gustativas, el agrado por cierto tipo de comida relacionada con alguna persona en específico, olfativas, todo tipo de impresiones se guardan en nuestra psiquis y van a hacer que nosotros dirijamos la energía en un sueño a ese prototipo de belleza e intentemos realizar una práctica sexual con ese personaje que nos quedó grabado en la psiquis con la marca del deseo. Entonces, ese personaje se manifiesta en el astral en la noche para una práctica de sexo, pero en realidad es la entidad que conocemos como el incubo en las mujeres y el sucubo en los hombres. Y en esa práctica de sexo en el astral simplemente estamos dándole la energía a esa entidad y pues esa es una polución. Entonces pues se dan por diferentes vertientes. La imaginación mecánica, cuando imaginamos, por ejemplo, vemos una persona que nos fascinó mucho físicamente, imaginamos hablarle, imaginamos qué le vamos a decir, coquetearle, pedirle el teléfono, etcétera, todo lo que se planea, que es lo que es la lascivia. La lascivia es el deseo sexual frustrado, es decir, me agradó las formas, la parte del aspecto del cascarón de alguien, y entonces ese deseo sexual reprimido va a hacernos aumentar la tensión en el defecto lujurioso que se siente hacia estas formas externas que nos impresionan de manera muy vívida. Entonces las identificaciones son cuando ya nosotros estamos alimentando como tal el defecto lascivo, es decir, estamos reprimiendo, estamos
frustrados sexualmente y ya pues estamos reproduciendo esa frustración en nuestra parte astral, queriendo llevar a cabo lo que no pudimos llevar a cabo en el físico. Si se quería una interacción sexual con esa persona en el físico y pues obviamente por la personalidad, por las normas sociales, por la moral, todo esto no se pudo realizar ese encuentro sexual, pues nuestra psiquis, nuestro defecto lujurioso va a querer alimentarse y tener esa escena de fornicación, pero en el astral. Entonces están todos nuestros defectos reprimidos, de lujuria reprimida. Y pues obviamente la pornografía, que es cuando imaginamos una escena de fornicación, pero en realidad pues es todo imaginación mecánica, está dentro de nosotros. Ahora vamos a estudiar pues otra vertiente que es el yo del sexo en vagina con orgasmo. Está el yo reproductor, que es, nosotros vamos a estudiar si en alguna ocasión en esta existencia hemos alimentado pues el yo reproductor, si tenemos ese defecto, ya sea que hayamos tenido hijos o no hayamos tenido hijos, incluso hemos pensado en tenerlos o deseado, y bueno, ahí está el yo de reproductor, y pues obviamente estudiarlo es fundamental, ¿no? Va desde los noviazgos, las conquistas, todo lo que nosotros quisimos hacer en la parte de alimentar el defecto fornicario con una pareja que hayamos tenido en esta existencia. Entonces, como solteros, si estuvimos con una persona y fornicamos con ella, pues vamos a meditar estos defectos. En noviazgos, en matrimonios, si alguna vez tuvimos divorcios, vamos a estudiar ese defecto y esas escenas de nuestra existencia. Si alguna vez hemos pensado o hemos realizado una práctica de sexo en embarazo, o todo lo que tenga que ver con la parte de la reproducción, lactancia, la paternidad, todo esto, si alguna vez lo hicimos en esta existencia, lo vamos a meditar y vamos a reflexionar sobre esto y extraer pues toda la esencia atrapada en ese defecto. También está en la parte de los que no quieren quedar en estado de embarazo, el miedo al embarazo, el yo de la fornicación, que utiliza anticonceptivos para evitar que haya la reproducción. Entonces ahí está todo lo que son delitos contra natura, que son los anticonceptivos. Si estuviéramos realizando una práctica de transmutación sexual, pues no tendríamos que utilizar esos métodos que atentan contra el órgano reproductor y que en realidad tienen unos daños muy trascendentales para lo que son nuestra parte hormonal, nuestro sistema endocrino, incluso pueden causar esterilidad o pueden dañar la parte del aparato sexual. Entonces, estudiar esos delitos contra natura, la parte de los abortos, que son negarle la existencia física a una esencia que tenía derecho a venir a este mundo, pues estudiar muy bien si en realidad en esta existencia pues sucedió, meditar cuáles fueron las causas, las consecuencias que tuvo este hecho, las castraciones, y para evitar asumir las consecuencias de la fornicación llegué a mutilar mi aparato reproductor con una castración. Entonces estudiar el hecho y pues revertirlo para poder realizar una práctica de transmutación, ¿no? Porque debe revertirse ese daño que se hizo en el cuerpo físico. La parte de la crianza, si hemos tenido hijos, meditar pues todos los yoes que se dan con la pareja durante ese proceso, si existen yoes de fornicación durante ese proceso,
Y bueno, en realidad pues cada uno hará su trabajo de meditación con el defecto que haya alimentado en esta existencia de este yo reproductor. El cuadro es solamente para ver pues una amplia gama de defectos que cada uno tendrá o no tendrá dentro de su envoltura seminal. Entonces ahora vamos con el yo de la prostitución. Cada vez pues va bajando más, los defectos son cada vez más pesados, ya la pornografía tiene que ver con lo que es el comercio alrededor de todo este proceso de involución de la energía creadora sexual, que es la fornicación. Entonces el comercio es vender y comprar algo, es cambiar una cosa por otra. Nuestros yoes de prostitución tienen que ver eso, qué esperamos a cambio, qué recibimos a cambio, y todo relacionado con una práctica sexual, que no debería realizarse una práctica sexual con intereses a cambio, sino por amor, es decir, sin esperar nada a cambio, porque el mismo hecho de realizar la práctica sexual es para nuestro ser, ¿no? Pero si estudiamos nuestros yoes de prostitución, vamos a ver que siempre el defecto buscaba algo a cambio o buscaba recibir algo. Entonces, vamos a ver si en alguna vez en nuestra existencia compramos la posibilidad de tener un encuentro sexual, con qué tipo de personas tuvimos esta práctica. Vamos a ver pues lo que son los proxenetas, que son los que manejan el negocio de la prostitución, y si nosotros alguna vez quisimos promocionar a alguien, ofrecer a alguien, vender a alguien, es decir, el mismo hecho de decir, bueno, salgamos en pareja, usted y yo le presento a mi amigo, estoy ofreciendo a alguien. Entonces es un detalle del yo proxeneta que podríamos llegar a estudiar. Ahí van los diferentes tipos de personas que hacen una práctica sexual como un favor o esperando algo a cambio, ¿no? Clases de prostitutas, callejeras, damas de compañía, referidas, masajistas, amigas. Para las mujeres también pues está este defecto, los gigolos, y no solamente en esta parte de como tal cambiar sexo por dinero, sino cuando se cambian una práctica sexual por un favor. Por ejemplo, si alguna vez una persona estaba estudiando en la universidad y cambió una práctica sexual por una nota, eso es un yo de la prostitución. Entonces cada uno lo estudiará en su psicología, de qué manera cambió el sexo por un favor o por buscar un interés a cambio. Esos son detalles del yo de la prostitución. Entonces acá vemos más tipos de yoes de prostitución. Personas que prestan su favor sexual por un tiempo, o sea, temporales, artistas, publicistas, independientes, dependientes. Dependientes lo podríamos estudiar por el detalle de, por ejemplo, una persona que ofrece un favor sexual a cambio de lograr una posición social, de lograr aspirar un empleo, mejorar su situación laboral. Entonces cambia sexo por esa posición laboral. Entonces ahí ya podemos ver un defecto de la prostitución. Cada uno lo vamos a estudiar pues dependiendo de cómo lo llevamos a cabo en esta existencia. Así sean detalles, puede que no tengamos como tal desarrollado a un nivel alto este defecto, pero habrán detalles que deberemos también estudiar. Está el yo del adulterio, que es como tal cuando hay una promesa, un compromiso establecido con una persona, con una
compañero sexual y esa promesa, ese compromiso se rompe, entonces se adultera. No solo eso, sino también es cuando traicionamos a nuestro ser, cuando tomamos una pareja que no es la pareja de nuestro ser. En realidad muchas veces hemos adulterado porque principalmente si nunca supimos de este tipo de conocimiento, nunca estábamos buscando una pareja para realizar una práctica de transmutación sexual, sino simplemente para fornicar, entonces estuvimos en adulterio. Entonces, en los tipos de yoes de adulterio está el yo del incesto, los intercambios, la infidelidad, los amantes, el Juan Tenorio. El Juan Tenorio es la persona, el hombre que tiene muchas mujeres, amantes, pues ya sabemos que es la persona que tiene un compromiso de relación en pareja con alguien, pero tiene a otra persona. Además, el Casanova es el que abandona a su pareja y forma un hogar nuevo con otra pareja que no era su pareja inicial. El Doña Inés, pues es el mismo Don Juan, pero versión mujer. Una mujer que tiene muchos hombres, los triángulos amorosos, 2 mujeres, un hombre, 2 hombres y una mujer, etcétera. Cuando son relaciones abiertas, pues ahí vemos el adulterio, el matrimonio abierto, los harenes, que son pues un hombre con un grupo de mujeres. Esto es muy común en las culturas de Medio Oriente, muchas veces se da y está socialmente aceptado, bueno, pero en realidad nuestro trabajo es reflexionar si nosotros hemos llevado a cabo este tipo de actos en esta existencia, este tipo de defecto que es el adulterio, de qué manera lo hemos hecho, porque eso es lo que va a tener significado, nuestro trabajo interior sobre los defectos lujuriosos, qué tanto nosotros hemos alimentado este defecto y poder sacar el fuego que está atrapado en esas prácticas que llevamos a cabo. La poligamia, que es tener cuando una mujer tiene muchos, en realidad cuando una persona, sea hombre o mujer, tiene muchas parejas. La poliandria, si es una mujer que tiene muchos hombres. Las orgías, pues ya cuando hay prácticas entre un grupo de gente de sexo, lo mismo que el sexo en grupo, entonces ahí están los yoes del adulterio, yoes pesados muchas veces que ya no es pareja, sino es práctica de sexo entre mucha gente, y yo después también de traición al compromiso de pareja. Están los yoes como tal, detalles del adulterio que nosotros tenemos mucho en nuestra psicología, como es la coquetería, como es el exhibirse, que es otro detalle de la coquetería. Otra manera de llamar la atención de otra persona que no es mi pareja es el exhibicionismo, lo que tiene que ver ya con degeneraciones más pesadas del defecto del adulterio, cuando se practica ya con el uso de drogas, de alcohol, los cabrones, que son una persona que acepta, tolera, admite, permite o incluso incita que la pareja tenga otra persona y ya le parece que es algo normal. Y los diablos es cuando una persona tiene la práctica sexual pero no expulsa su energía creadora sexual, en realidad tiene la castidad, de hecho, pero no tiene la fidelidad, practica con una y otra persona. Entonces no expulsa su energía, pero tiene cualquier cantidad de parejas. Entonces, este yo del adulterio tiene que ver también con la vertiente de los delitos contra natura y va haciéndose cada vez más pesado dentro de nuestra psicología, dando como resultado pues defectos muy muy oscuros que nosotros tenemos
y puede que no los percibamos, de pronto los tenemos en nuestra luna oculta o de pronto sí reconocemos que de pronto los hayamos llevado a cabo en esta existencia. Entonces ahí está la cópula con menor, varias mujeres al día, varios hombres al día, varias prácticas sexuales al día. En realidad nosotros vamos a ver en este tipo de conocimiento que para la práctica de transmutación sexual debe realizarse cada 20 horas para no dañar el funcionamiento sexual correcto de los órganos sexuales, de las gónadas sexuales, porque la energía necesita mínimo 20 horas para llegar a su proceso de madurez. El sexo enfermo, que ya son todo lo que son las parafilias, las degeneraciones sexuales, las aberraciones, el abuso sexual, el obligarse, autoobligarse, lo que son las violaciones, las prácticas de sexo en estado de enfermedad del cuerpo físico, maltratar el aparato sexual, magullación de testículos, la corrupción de menores, los defectos sádicos y masoquistas en una práctica sexual, el defecto que quiere desflorar, es decir, que tiene morbo con la parte de lo que es la virginidad y quitar la virginidad a una persona, y lo que es el satanismo, que ya tiene que ver con violencia o con rituales para despertar lo que es el órgano cundartiguador, y tiene que ver también con mucha violencia hacia el cuerpo físico y prácticas de sexo pues relacionadas con el sadomasoquismo. Entonces ahí van diferentes tipos de yoes dentro del adulterio que podemos llegar a estudiar si hemos cometido estos en nuestra existencia o tenemos detalles de esto, o incluso que los hayamos visto en la parte de la pornografía, entonces ya quedó ahí como una impresión en nosotros. Entonces así no hayamos llevado a cabo esto, los tuvimos en nuestra psiquis por el hecho de consumir pornografía con estos defectos. Igual tendríamos que estudiarlos y estudiar todas las escenas relacionadas con esto, ya sea en cuestiones que hemos visto, en cuestiones que hemos escuchado, etcétera. Todo eso nos queda en la psicología y muchas veces pues lo recreamos y nuestros defectos se alimentan de ello, de esta imaginación mecánica de escenas de adulterio. Ahí vemos pues también que va bajando mucho más la negrura de todo lo que gravita en torno a las prácticas sexuales con sufrimiento, con frustración, dolor, relacionadas con la muerte, con el karma, porque se genera mucho karma, o sea, muchas deudas a partir de los delitos contra natura, de los daños a nuestro cuerpo físico y al cuerpo físico de otras personas. Y todo lo que es cuando se tuvo una práctica sexual habiendo de por medio odio, rencor, resentimiento, ganas de vengarse de otra persona, utilizar el sexo para esto. Y lo que es la brujería, que es intentar ligar a una persona con semen, con sangre, amarrarla, es decir, ligarla sexualmente contra su voluntad, que es ya algo muy pesado, muy oscuro y muy bajo. Entonces, si nosotros tenemos defectos relacionados también con esta vertiente, debemos estudiarlos, meditarlos, reflexionarlos muy bien y sacarles toda la sabiduría para poder empezar un proceso de regeneración y de transformación interior, para que salga de verdad lo que es en nosotros un anhelo espiritual, un anhelo de castidad, un anhelo de regeneración, de conectarnos con el ser. Entonces, el resultado de los yoes lujuriosos siempre va a ser que nos vamos a desdoblar en observador y observado. Es decir, vamos a vernos tal cual somos. Vamos a ver y admitir y reconocer toda nuestra oscuridad, todo eso que tenemos camuflado, que no queremos observar y aceptar de nosotros mismos, que no queremos reconocer
porque ya estamos muy acostumbrados a nuestros yoes de lujuria. Entonces, al principio, las prácticas de pronto lujuriosas no nos parecían algo que atentaba contra nuestro ser. Sin embargo, empezamos a meditar y vamos viendo todos los daños que le causamos a nuestro ser, a nuestro cuerpo físico, a nuestros cuerpos internos y a los demás. Entonces vamos a poder vernos desde afuera del defecto. Vamos a poder ver cara a cara el defecto lujurioso. Pues unos yoes de los que vamos a estudiar pueden ser eliminados y otros son tan pesados que no se pueden eliminar actualmente, sino tienen que ser enviados al abismo, es decir, tienen que ser o encadenados en un negocio con la ley, o simplemente pues si se elimina el defecto, es mandado de una vez al abismo. El trabajo que vamos a hacer va a ser que el mercurio se transforme de negro en blanco, es decir, que la pureza de la energía creadora sexual sea cada vez más apta para la práctica de transmutación sexual. Nuestra energía creadora sexual está en un estado de oscuridad que no permite ascender por la columna vertebral, es muy pesada. Tenemos que liberar todas esas esencias atrapadas en el defecto lujurioso para que pueda tener la liviandad, esa energía para empezar a ascender por nuestra columna vertebral. El trabajo con los detalles son esos pequeños defectos que no admitimos que tenemos o que de pronto suceden en el diario vivir y a veces los pasamos por alto. Por ejemplo, el defecto de la coquetería, que no es normal hablar con un amigo, con una amiga, y entonces ese detalle de adulterio no lo estamos viendo, pero si empezamos a darle muerte, eso va a producir lo que es el fuego de las veladoras, el azufre que se libera para fecundar el mercurio. Entonces vamos a ver, pues ahí en esta imagen vemos cómo estamos atrapados por el fuego invertido del condartiguador, pero la idea es que pronto nos liberemos de este estado para que podamos alcanzar un estado de amor, fidelidad y castidad con nuestra pareja y poder ascender la Kundalini. Entonces, el resultado de los yoes lujuriosos va a ser que simplemente cuando se comprende plenamente el defecto, el mercurio se transforma en rojo y se ve el río de sangre. Esto quiere decir que nuestro mercurio sexual, nuestra energía creadora sexual, va a atravesar un proceso alquímico en el cual va a cambiar y cada vez se va a hacer mucho más pura. Cuando llega a color rojo quiere decir que se prendió fuego, se despertó la serpiente Kundalini y está lista para ascender por nuestra columna vertebral. Los solteros que no tienen pareja pues van dejando el arrume de huesos para que se los coma el perro, es decir, los huesos van a representar en el mundo astral, en el mundo de los sueños, van a representar los defectos lujuriosos que hemos matado, que hemos eliminado de nuestra psicología como tal, ya para transformarnos. Y entonces esas esencias liberadas van a estar disponibles para un soltero cuando inicie su práctica de transmutación sexual. Van a empezar a subir por la columna vertebral. El perro, pues, así como el perro en la parte astral representa la lujuria, también puede transformarse en la castidad cuando el perro deja de estar sarnoso, cuando deja de estar enfermo y se vuelve super can de la castidad. Los yoes lujuriosos impiden lo que vamos nosotros a tener que desarrollar más que todo para poder desempeñar los 3 factores de la revolución de la conciencia y para realizar prácticas
de desdoblamiento astral, de meditación, impiden 3 principios que son básicos, lo que es la concentración, imaginación y voluntad. Sin concentración no podemos hacer nada porque vamos a estar haciendo una cosa y pensando en otra. Entonces, ¿cómo podemos desdoblarnos si estamos pensando en preparar comidas? La imaginación es fundamental para dirigir la energía. Entonces, la lujuria impide esto. Por eso debemos desarrollar el estudio de los yoes lujuriosos para poder utilizar ese fuego de la imaginación y la voluntad, el ánimo, para conectarnos con nuestro ser en cualquier tipo de práctica y en los 3 factores. El proceso de regeneración empieza con la desintegración de los defectos que conocemos que tenemos. No vamos a estudiar nada que no hayamos hecho en esta existencia. Tenemos que empezar con lo que reconocemos que hemos hecho. Si yo, por ejemplo, digo, no, yo no tengo un yo de bestialismo, entonces voy a empezar a estudiar algo que sí tenía, el yo de la coquetería, el yo de, los noviazgos, y así empiezo con los defectos que reconozco que he llevado a cabo en esta existencia. Eso va a hacer que pues empiece a liberar las esencias atrapadas en el defecto lujurioso. Los resultados del estudio de estos yoes lujuriosos va a ser que va a aumentar la potencia sexual, es decir, todo ese ánimo, todo ese fuego, toda esa voluntad que estaba atrapado en el yo de la lujuria, entonces va a servir a la conciencia, lo que va a dar como resultado que para la práctica sexual estemos muy disponibles, con mucha voluntad, con mucho fuego, porque va a haber un anhelo trascendental de realizar la práctica. Y pues la alquimia sexual es blanquear el latón, es decir, que esa energía sexual se va purificando con un nivel cada vez más alto para ascender por la columna vertebral. Y pues esto va a hacer que podamos despertar nuestra Kundalini. En sí esta ha sido la conferencia de los yoes lujuriosos, los defectos lujuriosos. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar pendientes para poder darle respuesta, y pues muchas gracias por la atención. Que tengan una buena noche.